tengo 22 años y vivo en Saint Louis, Missouri. Desde muy pequeña siempre me ha gustado escuchar historias de terror y todo lo que sea del tema paranormal, pero jamás me hubiera imaginado que yo misma iba a tener un encuentro con una criatura extraña, que yo honestamente creo que era un skinwalker. Todo pasó en el verano pasado, cuando mi familia y yo regresábamos a casa después de haber viajado a Universal Studios. Eran como las 6 de la tarde y ya empezaba a oscurecer cuando empecé a desempacar mis maletas. Después de un rato, cuando acabé de organizar todas mis cosas, decidí salir un momento al patio trasero. La zona donde vivo está a las afueras de la ciudad y es una zona muy tranquila. En un par de ocasiones me ha tocado mirar venados alrededor de la casa y uno que otro coyote. Mientras estaba sentada afuera en el patio, pude notar que esa noche en particular todo parecía estar en completo silencio. Estaba tranquila, pensando qué iba a ser el día siguiente, cuando de repente escuché cómo se cargaban las ramas a unos 30 metros enfrente de mí. Lo primero que pensé fue que tal vez era un venado, pero por la oscuridad de la noche y la densidad de los árboles, no pude distinguir qué estaba haciendo ese sonido. Pasaron como unos 3 minutos, cuando de repente escuché unos pasos justo al lado de mí. Yo, algo asustada, volteé a ver quién era, y lo que miré me dejó completamente horrorizada. Miré 2 ojos amarillos mirándome fijamente. Esa criatura tenía la cabeza como la de un lobo, y estaba parada sobre sus 2 patas. Estaba cubierta de un denso pelaje negro, y era realmente enorme, mucho más grande que yo. Yo estaba completamente aterrada, y no me podía mover. De alguna manera extraña, parecía como si esa criatura podía controlar mi cuerpo. De repente dio unos pasos y se paró enfrente de mí. En ese momento yo sentía que me iba a desmayar del miedo. Me miraba fijamente, sin hacer ningún ruido. En eso puso su mano sobre mi cabeza y suavemente empezó a frotarme el pelo, como tratando de tranquilizarme y demostrarme que no me quería hacer daño. En eso escuché la voz de mi papá llamándome. De repente, esa criatura acercó su nariz hacia mí y empezó a olerme. Después salió corriendo y se perdió entre los árboles. Ese fue mi primer encuentro con esa criatura, y yo nunca les conté nada a mis papás de lo que había pasado, porque no quería que me juzgaran de loca. Un par de meses después, una noche estaba afuera en el patio, cuando de repente miré esos mismos ojos amarillos. Creo que era la misma criatura, pero en esta ocasión no se miraba para nada amigable. Me mostraba sus filosos dientes mientras me gruñía. Yo, aterrada, corrí lo más rápido que pude hacia la casa. Podía escuchar cómo esa criatura me perseguía. Ya cuando estaba a punto de abrir la puerta, sentí cómo me agarró fuertemente del brazo. Yo, aterrada, volteé y miré cómo esa criatura empezó a olerme y después me soltó. Yo rápidamente entré a la casa y cerré la puerta. Sentía como si el corazón se me iba a salir del pecho. Después de esa noche ya no volví a ver a esa criatura, y honestamente espero nunca más volverla a ver. Creo que en el primer encuentro me llevé una falsa sensación de seguridad, pero en el segundo, esa criatura me enseñó que me hubiera podido devorar sin ningún problema, si así lo hubiera querido. Esta historia pasó hace mucho tiempo. Tengo 54 años, y todo ocurrió cuando yo tenía 28. En esa ocasión iba a visitar a mi familia, y ya llevaba como 5 horas manejando. Sentía que me estaba quedando dormido, así que decidí orillarme en una carretera solitaria para dormir un poco. Me quedé dormido, y eran como las 3 de la mañana, cuando me desperté al escuchar unos sonidos que provenían del bosque. Parecía como si alguien estuviera golpeando un árbol con un pedazo de madera. Esto me puso en alerta, porque nunca había escuchado a ningún animal hacer ese tipo de ruido. Pasaron como unos 10 minutos, y todo estaba en completo silencio, así que me volví a quedar dormido. Más o menos 1 hora después, me levanté al escuchar que algo había golpeado fuertemente la puerta de mi carro.
haciendo que se sacudiera fuertemente. Todo asustado empecé a mirar por las ventanas, y fue ahí que miré un enorme lobo caminando alrededor del carro. Esa noche estaba haciendo mucho frío, y podía mirar el vapor saliendo de su enorme hocico, mientras esa criatura jadeaba. En ese momento yo estaba aterrado. Sabía que esa bestia me podía hacer pedazos en cuestión de segundos, si así lo quisiera. Yo traté de deslizarme lo más que pude en mi asiento, para tratar de esconderme. En eso puso sus enormes garras en el vidrio, y acercó su cabeza a la ventana justo enfrente de mí. Me miraba fijamente, sin parpadear. Podía sentir el odio en sus ojos. Recuerdo ver cómo goteaba saliva de su hocico. Honestamente yo pensé que ese iba a ser mi final. En eso miré cómo se paraba sobre sus dos patas, y fue ahí que pude dimensionar el tamaño de esa bestia. Era realmente enorme. Después sacudió el carro y soltó un fuerte gruñido, y luego se fue corriendo y se perdió en el bosque. En cuanto lo perdí de vista, prendí el carro y salí a toda velocidad de ahí. Mientras manejaba, podía sentir cómo mi cuerpo temblaba. Cuando llegué a casa de mis padres, me preguntaron que qué tenía, porque me veía muy pálido. Yo no les quise contar nada, y solo les dije que estaba muy cansado, y me fui a dormir a mi cuarto. La mañana siguiente, salí para afuera a ver mi carro, y miré que la puerta del pasajero estaba toda sumida. Parecía como si alguien le hubiera aventado una enorme piedra. Traté de abrirla, pero estaba trabada. Eventualmente tuve que llevar mi carro al taller para que lo repararan. Ya han pasado muchos años desde esa noche, y nunca más volví a mirar una criatura como esa. Me he puesto a investigar, y parece ser que mucha gente ha reportado mirar una criatura muy similar a esa, por esos rumbos. Desde esa noche me volví creyente de lo paranormal, y de esas criaturas mitológicas que desafían nuestra naturaleza.